Hola, te estaba esperando. Bienvenidos a MG Tips. Hoy vamos a aprender a congelar movimiento. Antes de empezar, acordate de suscribirte a nuestro canal. Si te gusta este video, danos like y activa la campanita para recibir más notificaciones. Empezamos. Para congelar movimiento lo que tenés que hacer es subir la velocidad. A partir de 125 la cámara congela, ¿sí? Yo en este caso voy a usar 200. Si tu cámara lo permite y tenés el modo deporte, ese automatismo controla todos los parámetros, entonces vos no tenés que hacer nada. Lo que yo te voy a explicar hoy es usar el modo TV. TV quiere decir valor de tiempo, es decir, vos controlás la velocidad. La distancia focal que vas a necesitar tiene que ser alta, es decir, lo que te permita tu lente. En mi caso yo tengo un lente que va desde 18 hasta 250. Voy a usar 250, ¿por qué? Porque esto te desenfoca el fondo. El disparo que voy a hacer yo va a ser disparo único, es decir, aprieto el obturador y me sale una sola foto. Si a vos te cuesta hacer este tipo de foto, podés hacer disparo en ráfaga. Va a estar señalado con varios fotogramas que aparecen, porque vos mientras mantenés apretado el obturador te salen varias fotos. Vamos a hacer la foto. La hago con formato vertical porque la gota que vamos a hacer las fotos hoy tiene una dominante vertical. Bueno, hacemos un repaso de lo que te expliqué. Modo TV para controlar la velocidad. Velocidad de obturación alta. Distancia focal, el mayor valor que tengas. Y el disparo puede ser único o en ráfaga. Si querés dejarnos tus comentarios o sugerencias, hacelo acá abajo y nos vemos en el próximo MG Tips.